Ayrton Senna da Silva nació un 21 de marzo de 1960 en Sao Paulo, Brasil, en una familia de clase media alta que jamás imaginó que aquel niño inquieto, de ojos brillantes y sonrisa tímida, cambiaría para siempre la historia del automovilismo. Desde muy pequeño, Ayrton mostró una obsesión casi mística con los autos. Su padre, Milton, le regaló un kart a los 4 años, y en ese instante comenzó una relación inseparable con la velocidad. El karting para Senna no era solo un juego, era un lenguaje. Mientras otros niños se entretenían con juguetes, él encontraba en cada curva, en cada derrape, la manera de expresar lo que sentía. A los 13 años ya competía formalmente y demostraba que poseía algo que nadie más tenía, una sensibilidad sobrenatural para entender la máquina y la pista. Su madre solía decir que Ayrton era un niño tímido, que no hablaba mucho, pero que cuando se subía a un vehículo parecía transformarse en alguien distinto, seguro, agresivo, pero también poético en su forma de conducir. Ese contraste marcaría toda su vida. Fuera del circuito era un hombre tranquilo y espiritual, dentro, era un guerrero indomable. El salto a Europa, el sueño y la soledad. A finales de los 70, Ayrton comprendió que si quería convertirse en piloto profesional debía dejar Brasil y probar suerte en Europa, la cuna de la Fórmula 1. Se mudó a Inglaterra, un país frío y distante para un joven brasileño lleno de nostalgia por su tierra. Allí compitió en Fórmula Ford y Fórmula 3, ganando campeonatos y sorprendiendo a todos con su talento. Sin embargo, la vida en Inglaterra no era fácil, vivía en apartamentos modestos, comía lo justo y muchas veces dudaba si realmente lograría llegar a la cima. En una ocasión confesó: pensé en regresar a Brasil muchas veces, pero cuando me subía al auto, todas las dudas desaparecían. Sentía que había nacido para esto. Ese sentimiento de destino inevitable lo mantuvo en pie. El debut en Fórmula 1, Toleman y el Milagro de Mónaco. En 1984, Ayrton Senna debutó en la Fórmula 1 con el equipo Toleman, un coche modesto comparado con los gigantes de la época. Pero el talento no entiende de limitaciones técnicas. El momento que marcó su llegada al mundo ocurrió en el Gran Premio de Mónaco de 1984, bajo una lluvia torrencial. Senna, en un auto inferior, comenzó a rebasar a los mejores pilotos del mundo con una facilidad pasmosa. Iba volando sobre el asfalto mojado, como si la pista fuera su aliada. Cuando estaba a punto de alcanzar al líder, Alain Prost, la carrera fue detenida por seguridad. Aunque oficialmente quedó segundo, ese día el mundo conoció al prodigio brasileño. La prensa tituló: "Ha nacido una estrella". Lotus y los primeros triunfos. En 1985, Senna fichó por Lotus, un equipo con más recursos. Allí consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Portugal, también bajo la lluvia, demostrando que era casi invencible en esas condiciones. Con Lotus ganó 6 carreras, pero lo más importante fue que consolidó su estilo, agresivo, preciso y con una fe ciega en sus reflejos. Decía que en la lluvia sentía una conexión espiritual. Cuando llueve, algo dentro de mí despierta. Es como si pudiera ver más allá de lo que otros ven. Ese misticismo lo diferenciaba. Para Senna, conducir era más que técnica, era un estado del alma. McLaren y la rivalidad con Prost. El momento cumbre llegó en 1988, cuando firmó con McLaren. Allí se encontraría con Alain Prost, el francés conocido como el profesor, calculador y cerebral. Entre ellos nació una de las rivalidades más intensas de la historia del deporte. En 1988, McLaren dominó por completo. Entre Senna y Prost ganaron 15 de las 16 carreras del año. Ayrton se llevó su primer campeonato mundial con actuaciones que rozaban lo divino, como su famosa vuelta de clasificación en Mónaco, que él mismo describió como una experiencia fuera del cuerpo. De repente me di cuenta de que estaba conduciendo a un nivel muy por encima de lo normal. Era como si mi espíritu estuviera pilotando y no yo. Los años siguientes fueron una guerra psicológica. Prost y Senna se odiaban dentro de la pista, pero también se respetaban. Sus choques en Japón, en 1989 y 1990, son parte de la mitología de la Fórmula 1. Senna ganó 3 campeonatos mundiales, 1988, 1990 y 1991, y cada uno fue una prueba de su grandeza. El hombre detrás del casco. Aunque era un gladiador en la pista, fuera de ella Ayrton era profundamente humano. En Brasil, usaba su fama para ayudar a los más necesitados. Creía que su misión no era solo ganar, sino dar esperanza a un pueblo lleno de dificultades. Fundó lo que después se convertiría en el Instituto Ayrton Senna, que hasta hoy apoya la educación de millones de niños brasileños. Para él, la verdadera victoria estaba en cambiar vidas.
También era un hombre espiritual. Leía la Biblia con frecuencia y hablaba abiertamente de su fe en Dios. Para Senna, la velocidad era un regalo divino y sentía que debía honrarlo cada vez que se subía al auto. Williams y el destino trágico. En 1994, Senna se unió al equipo Williams, buscando un nuevo reto. Sin embargo, las primeras carreras fueron difíciles debido a problemas técnicos. Llegó el Gran Premio de San Marino, en Imola, el 1 de mayo de 1994, con una mezcla de tensión y esperanza. Ese fin de semana fue uno de los más oscuros en la historia del automovilismo. El viernes, Rubens Barrichello sufrió un accidente gravísimo. El sábado, Roland Ratzenberger murió en la clasificación. Senna estaba devastado, pero decidió correr el domingo. Al inicio de la carrera, en la curva de Tamburello, su coche se salió de la pista a más de 300 km por hora y se estrelló contra el muro. El tiempo pareció detenerse. Millones vieron en televisión cómo el héroe brasileño yacía inmóvil. Horas más tarde, la noticia rompió el corazón del mundo. Ayrton Senna había muerto a los 34 años. El funeral de un rey. En Brasil, más de 3 millones de personas salieron a las calles para despedirlo. Fue un funeral de Estado, pero sobre todo, una manifestación de amor popular. Gente humilde lloraba como si hubiera perdido a un hermano. Senna no era solo un piloto, era un símbolo de esperanza, de lucha y de orgullo nacional. El legado eterno. Ayrton Senna dejó un vacío imposible de llenar, pero también un legado imborrable. Su nombre sigue siendo sinónimo de pasión, valentía y fe en lo imposible. Cada vez que un piloto enfrenta la lluvia, cada vez que un brasileño levanta la cabeza con orgullo, la memoria de Senna revive. El Instituto Ayrton Senna continúa ayudando a millones de niños, convirtiendo su espíritu en acción concreta. Y en la Fórmula 1, su recuerdo sigue siendo venerado. Incluso Alain Prost, su gran rival, confesó años después: cuando Ayrton murió, una parte de mí también se fue. Perdí a mi mayor adversario, pero también a alguien que me hizo mejor. Reflexión final. Ayrton Senna no fue solo un piloto que ganó 3 campeonatos mundiales. Fue un poeta de la velocidad, un hombre que encontró en el rugido de un motor la manera de comunicarse con el universo. Su vida fue breve, pero su luz brilla aún más fuerte por eso. Decía: el miedo existe, sí, pero yo corro para superarlo. Y cuando cruzo la línea de meta, me doy cuenta de que he vivido de verdad. Y quizá ahí radica su grandeza. Ayrton Senna vivió intensamente cada segundo, y nos enseñó que la verdadera victoria está en atreverse a soñar y en vivir con el corazón por delante, incluso cuando la velocidad parece imposible.